Hola gente, ¿cómo les va? ¿Todo chévere? Bienvenidos otra vez a este encuentro que vamos a venir haciendo toda la semana, una vez a la semana, con el favor de Dios. Vamos a intentar que esta serie de encuentros sea una vez por semana, intermitentemente. Pero estoy aquí porque quería hablar de algunas cosas, algunos puntos, y siempre interactuar con ustedes y siempre hablar con la verdad, decir verdades. Porque estoy convencido que con la situación que estamos viviendo siempre la verdad tiene que imponerse frente a la maldad, la miseria, el revanchismo y la mezquindad. Quiero hablar de unos punticos aquí que creo que para mí son muy importantes. Uno, la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional, después de las elecciones del 6 de diciembre, se ha convertido en un foro político por excelencia, y si es cierto que la situación y la evidente preponderancia, o sea, el poder que tiene el gobierno, la gran mayoría que tiene una preponderancia gigante frente a la situación que estamos viviendo. El 6 de diciembre se perdió una oportunidad de oro para generar espacios para el entendimiento, para los acuerdos, para la negociación. Se perdió una oportunidad gigante para agarrar y dar una derrota contundente al gobierno. Sectores extremistas de la oposición venezolana evitaron ese hecho bajo la promesa falsa de la abstención. Mire, la abstención no beneficia a nadie. Usted puede hablarme de qué pasó el 6 de diciembre. Nada, se expresó un sector de la población, el chavismo movió lo máximo que puede mover, que son sus 4 millones de votos, 2 millones y pico fueron a votar por ese sector de la oposición y la gran mayoría se abstuvo. Pero ¿por qué se abstuvo? No se abstuvo porque un liderazgo les dijo, mire, usted no va a votar, no. Se abstuvo porque no cree en la política, porque está decepcionado de la política, porque no cree en los partidos y exige a gritos una renovación de la estrategia, del liderazgo. Exige a gritos que le hablemos con la verdad, y por eso es vital hacer un análisis de la ruta, analizar lo que estamos viviendo y cambiar la estrategia, pues ese es el punto neurálgico de lo que estamos hablando. Hay que cambiar la estrategia, hay que cambiar la situación. Pero en vista de la estrategia, que era la confrontación fratricida, que no trajo resultados, otros propusieron la abstención. La abstención tampoco dio resultados. Las únicas victorias, saldos positivos que ha tenido la oposición venezolana ha sido por la vía electoral. No hay otra, no hay otro camino. Las elecciones en las condiciones más difíciles como son estas. Pero es que no podemos esperar de un gobierno con corte autoritario que te dé las mejores condiciones. Es imposible que mientras esté este gobierno en el poder tengamos las mejores condiciones. ¿Qué sí podemos hacer? Conectarnos con la gente, hablarle con la verdad, organizarnos, prepararnos, tener testigos en cada centro de votación, en cada mesa, tener partidos políticos comprometidos con la ciudadanía, que la gente entienda que los partidos y la política puede ser solución a sus problemas. Eso lo puede hacer la oposición. Y de ahí viene el cambio de la estrategia que estamos hablando, que es retomar esa ruta electoral. Un sector de la oposición hemos venido diciendo, participando y echándole pichón a esta ruta, pero solos no podemos, necesitamos mucha más gente, necesitamos que la gente entienda que su voto vale, que existe la posibilidad real de generar cambios profundos, pero eso pasa porque usted, la persona que está en el mercado, la persona que está a pie, la que está en el autobús, le dé valor a su voto, le dé valor a su iniciativa, a su labor, a expresar su opinión. Ese es un punto. Ahora, es vital caer en el presente. La Asamblea Nacional hoy por hoy la domina el oficialismo, lastimosamente. Y tenemos que bregar con eso, porque gracias a esa abstención hoy no tenemos la Asamblea Nacional. Y a las reformas que tuvimos que hacer en la oposición, tuvimos que unificarnos, unirnos aún más para poder enfrentar ese hecho.
y los sectores extremistas tenían que abandonar la polarización, porque el gobierno alimenta el extremismo, alimenta la confrontación, alimenta la división. Eso lo alimenta el gobierno. Entonces, si eso le conviene al gobierno le conviene que la gente no vote, que no participe, que no proteste, que no exprese su opinión, porque toda la opinión que puede decir un ciudadano es en contra del gobierno. El gobierno tiene 85% de rechazo. La gran mayoría del país rechaza el gobierno. Y ahí hay tanto opositores como oficialistas decepcionados, molestos con las labores que viene haciendo el gobierno. Y ahí está, en ese centro, en ese espacio que está en el centro, no está ubicado ni a un lado ni otro, está ubicado en el centro, donde están los problemas de la gente y la búsqueda de sus soluciones. Es donde la oposición tiene que enfocarse, en el centro, donde está la sociedad, donde está la gente. Ahora, quería hablar de cambios que van a venir suscitándose. Ya ahorita vimos que el gobierno estadounidense acaba de hacer una mediana flexibilización en las sanciones. ¿Por qué? Porque las sanciones históricamente no han dado resultados. Las sanciones históricamente no sirven para cambiar gobierno. La sanción es un medio de presión, pero lastima a la gente. Porque, sencillo, si el gobierno estadounidense limita la importación o limita la posibilidad de que el gobierno venezolano haga algún tipo de transacción con su dinero, con sus cuentas en el exterior para comprar XY cosas, nosotros sabemos que la política de este gobierno es nefasta, son ineficaces, es el peor gobierno de la historia venezolana. Pero si tú tienes un país enfermo, en una economía enferma y con un gobierno autoritario y limitas para que ese gobierno haga esas transacciones, inevitablemente vas a dañar a la gente, no al político, porque les aseguro que a Maduro tiene su nevera llena, tiene su carro lleno de gasolina y el de sus escoltas también, tiene sus medicinas ahí mismo en su baño. Eso no le molesta a él. Eso daña a la sociedad. Y por eso miles de demostraciones. Irán, Cuba, que es el más emblemático. Sanciones y sanciones. Rusia también ha sido sancionado. Los chinos han sido sancionados. Etcétera, etcétera. Y no ha tenido resultados a la búsqueda de un cambio político. Entonces, hay una política errada que poco a poco se está bregando para que haya una flexibilización. No estamos hablando de que quiten las sanciones a Diosdado, a Maduro, a los dirigentes, a los líderes. No, yo estoy de acuerdo que el que cometa delito, el que cometa algún tipo de acto de corrupción o viole leyes internacionales como los derechos humanos, sea sancionado, claro que sí. Pero cuando tú sancionas a un gobierno, estás dañando a la sociedad indirectamente, incluso hasta a veces directa. Entonces, ahí viene un cambio de enfoque en la política estadounidense que cae y se conecta con la política europea, que ha estado en búsqueda de una solución negociada, elecciones y ayuda para que entre ayuda humanitaria. Esos son los 3 puntos. Y yo creo que si enfocan la política internacional ahí, podremos tener buenos resultados para buscar una solución política y pacífica, porque al final todo se va a decidir en una mesa. Lo que queremos es que sea antes que suceda un hecho de balas. Porque ¿qué vamos a esperar? ¿Que aquí haya un conflicto armado para sentarse en una mesa a negociar? No, hay que sentarse de una vez en la mesa, negociar, abrir espacio y permitir que la política se abra camino. Ese es el punto principal. Ahora, hay otro punto que quería hablar aquí, es de las elecciones regionales. Las elecciones regionales, previstas en la Constitución, pueden generar la posibilidad de volver a ese camino y que los sectores que hoy, mejor dicho, ayer, estaban llamando la atención, vuelvan a la política, vuelvan a la búsqueda de soluciones de la gente y vuelvan a conectarse con los problemas de la gente. Las elecciones regionales van a traer muchas sorpresas, muchos factores que antes, ahorita el 6 de diciembre llamaban la atención, hoy están preparándose para las elecciones. ¿Por qué? Porque se acabó el mantra, se acabó el cese de la usurpación, el gobierno de transición, elecciones libres. Eso se acabó.
la estrategia de golpe de Estado, de intervención militar, de la amenaza creíble, la estrategia de la abstención por la abstención no ha dado resultado, no ha funcionado, no sirve. Entonces, en vista de eso, vemos una reestructuración, vemos un cambio en el viraje. Pese a que muchos difícilmente ayer llamaban a los que participamos a alacranes, vendidos, colaboracionistas, y un mes después parece que les bajó la musa y hoy llaman a votar. El caso de Henry Ramos, pues. ¿Qué ha cambiado? No ha cambiado nada. Entonces hoy llaman a la participación. Entonces no estábamos tan errados. Entonces creo que no lo que privó hoy fueron los intereses y no una estrategia creíble para salir de esto. Entonces, si retomamos las elecciones regionales, imagínense ustedes, gobernadores de oposición, alcaldes de oposición, concejales y diputados al Consejo Legislativo de las regiones. Con esa fuerza política tú sí puedes presionar para empujar hacia el gobierno una situación de referéndum revocatorio. Ahí sí, pero imagínense ustedes llegar a la posibilidad de un revocatorio sin gobernadores, sin alcaldes, sin concejales, sin diputados y con 20 diputados de la Asamblea Nacional. ¿Qué posibilidades hay de presionar al gobierno? Ninguna. Entonces, ese proceso de acumulación de fuerza comenzó el 16 de diciembre, pasa por las regionales y pasa por las municipales. No hay otro camino, y hay que reestructurar eso, y hay que enfocarse en eso, siempre abriendo el espacio para el diálogo, la negociación y el entendimiento. ¿Y con quién nos vamos a entender? Hay que entenderse con el gobierno, que es el que tiene el control de las armas, y es que la política es acuerdo, negociación, diálogo, eso es la política. Lo distinto es violencia, lo distinto es armas, guerra, y ahí yo estoy convencido de que el mal no puede combatirse con peores males. Yo estoy convencido de que el mal tiene que combatirse con bondad, la oscuridad hay que combatirla con luz. No podemos combatir la maldad, la miseria, la mezquindad con más maldad, más miseria y más mezquindad. No, hay que combatirse con luz, con capacidad, con política, con apertura, con entendimiento y reconciliación. Entonces, por ahí, mis hermanos, creo que tendremos la posibilidad de reiniciar esa ruta electoral que siempre nos ha dado buenos resultados. Y ahí vendrá una renovación del liderazgo, político, porque el liderazgo político hoy, hablemos de los líderes que están en la palestra principal, están desgastados. Años de golpes, y al final, cuando ha pasado el tiempo, estamos lastimados, golpeados y desgastados. Ese proceso de liderazgo político tiene que renovarse. Hay que dar espacio para liderazgos del mundo empresarial, del mundo corporativo, del mundo sindical, liderazgos auténticos que entiendan que la ruta electoral y las elecciones son la única vía, que tengan conexión con la sociedad, con las grandes mayorías, sin mezquindad. Y ese liderazgo tiene que renovarse porque tiene que unificarse, tiene que entender que la única posibilidad de enfrentar ese hecho es mediante la unidad, la cohesión de todos los factores, políticos y no políticos. Y un ejemplo claro, aquí en Vargas no tenemos diputados a la Asamblea Nacional por la lista porque fuimos divididos, porque la Alianza Democrática, que en ese momento era Acción Democrática, Avanzada Progresista, COPEI, Esperanza por el Cambio, Movimiento Ecológico y el Movimiento Cambiemos, fuimos separados. Por un lado fue Soluciones y Redes, por otro lado fue el MAS, Primero Venezuela. Y al final, ¿qué pasó? Por 3.000 votos que los podíamos aglutinar entre esos partidos, no tenemos un diputado. El secretario general de Acción Democrática, Eric Peña, no es diputado hoy, gracias a eso, y todos los de la lista que estaban en ese momento tampoco. Saludos a José Briceño, saludos hermano, saludos también a Andrés, ¿cómo está todo por allá por Lara? Saludos también a Roger Cedeño, que también está allá escuchando. Entonces, mis hermanos, se perdió esa posibilidad. Entonces, la unidad tiene que ser un hecho.
tiene que ser el enfoque principal para enfrentar esos hechos. No hay otro camino, no existe otro camino. Y por eso la renovación del liderazgo. Y por eso hablamos de renovar la estrategia, cambiar las estrategias. Saludos a Gabriela Macías, de allá desde la antigua Escandinavia. Saludos. Y nosotros tenemos que enfocar ese momento en cambiar la política, porque la política se ha convertido en toxicidad, en mezquindad, sinónimos de eso, cuando la política, lo decía el Papa Francisco, puede ser la máxima expresión de la caridad, puede ser la máxima expresión de la solidaridad y el entendimiento. Entonces, hay que volver a la política, hay que volver a esa política buena, la política de calidad, la política que se enfoca en dar resultados, la política que habla con la verdad. Ahí hay que volver a esa política. Y sobre esto, hablando de la renovación de los liderazgos, ya para ir cerrando, los liderazgos también, la única forma que lo renovemos eso, es que también que los más jóvenes, yo tengo 29 años, los jóvenes como yo, se metan en la política, porque hay que limpiar la política, hay que limpiar la política de esas malas costumbres, de la zancadilla, de la injuria, de la mentira, para entender que la política viene a ser un servicio público. Nosotros somos servidores públicos, no estamos obligados a servir a la gente, dar resultados, hablar con la verdad y con el liderazgo, guiarla a un mejor porvenir. No otra cosa, la política no está hecha para hacerse millonario, la política no está hecha para tener pendones, porque si usted quiere pendones, consígase el dinero y vaya y haga los pendones. Pero la política es más allá, la política es, yo que soy enamorado de esta ciencia, es en conectarse con la gente, de verdad buscarle, darle resultados, y lo que le decía anteriormente, combatir la oscuridad con luz, es combatir el miedo con esperanza. Es ahí la diferencia. Y quería terminar el último punto, porque ya no me he extendido demasiado, es hablar un poco sobre los partidos. Los partidos políticos hoy lastimosamente no representan a casi nadie. ¿Por qué? No porque la gente no crea en los partidos. Es que sencillamente la gente no está segura de que los partidos, que la política y la dirigencia sea el camino hacia la resolución de sus conflictos. No lo cree hoy. Entonces, en vista de eso, ve como todo se va bailando. Hay que renovar los partidos también. ¿Y cómo se renuevan los partidos? Renovando los liderazgos, la visión, la práctica, la política. Y en ese camino estamos nosotros. Es vital renovar la política para así enfrentar de una vez por todas el peor gobierno de la historia como es este. No existe otra forma, no existe otro camino. La única forma que tenemos nosotros, los venezolanos que estamos aquí en nuestro país, es poner nuestro granito de arena. Y no solamente en los partidos, pues los partidos son organizaciones para, valga la redundancia, organizar a la sociedad. Hace falta que todo el mundo se sume, que el empresario, que el campesino, y no se trata de demagogia, se trata de que tiene que ser así. Todo el mundo tiene que aportar. Si usted tiene un comentario que hacer sobre el cambio, que quiere cambiar lo que estamos viviendo, agarre y póngalo en su cuenta de Facebook, póngalo en su Instagram, póngalo en su Twitter, póngalo en su WhatsApp, comente, exprésese. Siempre hay que expresarse. El gobierno rechaza, odia que la gente se exprese, porque la gran mayoría del país lo rechaza, porque es el peor gobierno de la historia. Entonces, lo que quiere es evitar que usted se exprese. Pero en vista de eso, yo estoy convencido de que hay que hacer todo lo que incomoda al gobierno. Todo lo que le incomoda al gobierno hay que hacerlo, porque no podemos dejarle la vía fácil a que aquí se instaure un totalitarismo como el de Cuba. Aquí todavía hay esperanzas. Aquí hay mucha gente que cree en la democracia. Aquí hay mucha gente que quiere luchar por su país aquí en esta tierra, en Venezuela. Y aquí hay mucha gente que aún, con toda la situación, quisiera venir al país a estar con sus seres queridos, a vivir su adultez y morir en esta tierra que lo vio nacer. Hay mucha gente que aquí dentro de este país quiere producir, quiere
quiere progresar y está echándole pichón. Hoy en Venezuela hay muchos venezolanos progresando y echándole pichón con las uñas, con las manos. Entonces, ¿cómo no va a haber esperanza? Siempre va a haber esperanza mientras haya una voz disidente, una voz que guíe el camino. Y por eso necesitamos renovar la práctica, abandonar la toxicidad para pasar por la coherencia. Y la coherencia no es repetir la cosa una sola vez, no, es ser coherente entre lo que decimos, lo que hablamos y lo que hacemos. Unificar el cerebro con la lengua y la acción para así demostrar a la gente que la política siempre va a ser mejor que la nada. La política siempre va a ser mejor que quedarnos en nuestras casas a esperar que esto cambie. Saludos a Miguel. Nos dice, hermano, este desastre de gobierno acabó con nuestra calidad de vida. No solamente con la calidad de vida, Miguel, acabó con la esperanza de un pueblo. Acabó con las esperanzas de muchos jóvenes. Hoy la gran mayoría que está ahí y está fuera del país, los inmigrantes que están siendo maltratados de forma vil por los gobiernos peruanos, ecuatorianos y otros de Latinoamérica. Vergüenza deberían tener esos países después de que su libertad la consiguieron gracias a un venezolano que se bregó en caballo, que recorrió más territorio que Alejandro Magno, y no fue allá a conquistarlo, fue allá a liberarlos del yugo español. Y que bastante nosotros pusimos plata para ayudar a esos gobiernos, plata política y apoyo político y moral. Y esos venezolanos están allá buscando un futuro que no lo tienen aquí, una esperanza que no la tienen aquí. Y todas esas mentiras que hablan, que los índices delictivos y tal, hermano, está comprobado que la gran mayoría de los delincuentes de todos esos países no son venezolanos, es un grupo ínfimo. Y los que están afuera, que me están viendo, tienen una labor importante. No pueden dejar que están ustedes afuera, que un venezolano deje mal el nombre de nuestro país. Los criollos tenemos sangre, ¿vale? Nos respetamos y amamos esta tierra. No permitamos que la ensucien más cualquier persona. Con esto me despido. Muchas gracias por estar aquí, los que estuvieron aquí. La semana que viene volvemos con otros temas, con otros puntos, hablando un poco. Y vamos a revisar aquí los comentarios. Miguel, saludos. Gabriela está muy activa. Roger, hermano, saludos. Así es, Andrés, la unidad superior, la unidad de todos. La unidad de todos los que estamos aquí, la unidad de todos nosotros. Y así, mis hermanos, ese es el camino: unidad, entendimiento, política y reconciliación. Nos vemos.